Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Nein, du musst weitergehen. Así dice la letra de la canción que estaremos analizando en ese vídeo. Literalmente es solo eso, la canción es extremadamente corta. Si te interesa estudiar gramática alemana por medio de canciones, este es su canal. Also, los geht's! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Lied erklären mit Manu. Ich bin Manu und ich helfe dir, Deutschlieder zu verstehen, unsere Deutschkenntnisse zu verbessern. En este video estaremos trabajando con una canción extremadamente fácil, por la cual la he escogido para que sea tu primera canción en alemán. La canción se llama Wo ist meine Mama? La canción Wo ist meine Mama es una de las canciones infantiles alemanas más fáciles que puedes encontrar. Resulta perfecta para todos aquellos que apenas comienzan desde cero en el aprendizaje de la lengua alemana, presentando una letra verdaderamente corta y repetitiva, lo cual resulta bastante útil a la hora de recordarla. La canción completa la pueden encontrar en el canal Tideli Kindalina, por aquí les dejo el enlace para que puedan chequear la canción completa. Este es un canal dedicado a publicar canciones infantiles, las cuales resultan particularmente fáciles de comprender, ya que su vocabulario es básico y muy sencillo. Ahora sí, vamos con el análisis de la canción. Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Comienza la canción con dos preguntas. Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Podemos ver cómo ambas preguntas se presentan como preguntas directas iniciadas por las partículas interrogativas wo, ¿dónde? Y wer, ¿quién? Como probablemente ya sepas, el verbo, siempre que estemos en presencia de una oración principal, debemos colocarlo en segunda posición. Por eso, vemos que luego de la partícula interrogativa le sigue inmediatamente el verbo. En la primera pregunta vemos a ist como la conjugación del verbo sein para la tercera persona. Recordemos que sein es un verbo irregular y se conjuga ich bin para la primera persona, yo soy, du bist para la segunda persona, tú eres, y er, sie, es, ist para la tercera persona, él, ella o eso es. Luego vemos que le sigue el pronombre posesivo mein, el cual utilizamos para indicar pertenencia. Se corresponde con el mi que usamos en español, como cuando decimos mi casa o mi gato. Vemos de que mientras en español es siempre mi, sin importar el género de lo que estemos hablando, en alemán este pronombre se declina en dependencia del género de lo que estemos describiendo, utilizando mein para los sustantivos masculinos y neutros y meine para los sustantivos femeninos. Por eso vemos que dice meine Mama, ya que mama es un sustantivo femenino que se corresponde con la forma coloquial de decir Mutter, die Mutter, la madre, die Mama, la mamá. Entonces, wo ist meine Mama sería ¿dónde está mi mamá? En la segunda pregunta, wer hat sie gesehen, vemos el uso del tiempo perfecto del español, conocido en alemán como das Perfekt, utilizado en alemán para referirse al pasado. En este tiempo verbal tenemos de que el verbo principal se utiliza en su forma de pasado participio o Partizip 2 y se acompaña de un verbo auxiliar que puede ser sein o haben, en dependencia de si el verbo describe o no algún tipo de movimiento o cambio de estado. Si ya estás en ese punto donde sabes qué verbo auxiliar utilizar en la mayoría de los casos, pero todavía te confundes en ocasiones, te recomiendo revisar el vídeo Das Perfekt with a Song, disponible en el canal Language Odyssey, donde por medio de una canción explican con ejemplos bien claros cuándo utilizar cada uno de estos. En este ejemplo tenemos que el verbo principal es sehen, ver, el cual en su forma de Partizip 2 es gesehen, visto.
Tenemos que este verbo, como no describe movimiento, utiliza a haben como verbo auxiliar. Cabe destacar que cuando usamos perfect, el verbo auxiliar es el que se conjuga y permanece en la segunda posición, mientras que el verbo principal se coloca como pasado participio en la última posición. Por eso vemos der hat sie gesehen, quien la ha visto. Importante también destacar que ese sí que vemos ahí sirve para indicar el género de la persona o animal en este contexto a la que se está buscando. Como el pequeño patito, por si no te habías dado cuenta, nuestro personaje es un patito y no un pollito. Está buscando a su mamá. Dice, wer hat sie gesehen? ¿Quién la ha visto a ella? Wo ist denn mein Papa? Wer hat ihn gesehen? Wo ist denn mein Papa? Wer hat ihn gesehen? De manera alternativa, también está disponible en el mismo canal otra variante de la misma canción, donde el pequeño patito, que parece tener algún tipo de trastorno disociativo como Doris la de Buscando a Nemo, ya que le pregunta a cada animal de la granja sobre sus padres, en lugar de buscar a su mamá, busca esta vez a su papá, diciendo esta vez, Wo ist denn mein Papa? Wer hat ihn gesehen? Vemos que básicamente mantienen la misma estructura que ya vimos, únicamente añaden a den en la primera oración, más bien por un tema de ritmo que por un tema gramatical, ya que den, cuando se utiliza como conjunción, se traduce como porque, pero aquí se está utilizando en realidad como una partícula modal, aportando únicamente un matiz de cercanía o interés. O sea, aquí, en este contexto, ese den no tiene una traducción directa al español. La pregunta, Wo ist denn mein Papa? Y simplemente, Wo ist mein Papa? Se traducen exactamente de la misma forma al español. ¿Dónde está mi papá? También vemos cómo en la segunda pregunta cambian el pronombre, ya que ahora hace referencia a un sustantivo masculino, der Papa, el papá. Recordemos que cuando hacía referencia a la mamá decía Wer hat sie gesehen, pero ahora al referirse al papá dice Wer hat ihn gesehen. Aquí podemos ver entonces cómo el caso acusativo se hace evidente. Para nosotros como hispanohablantes el tema de los casos gramaticales puede resultarnos bastante confuso, ya que en español simplemente no existen. En español decimos, por ejemplo, el hombre me ve a mí y yo veo el hombre, manteniendo el mismo pronombre. Pero en alemán el pronombre cambia en dependencia de la función que cumpla, y esto se define por medio de los casos gramaticales. Cuando el pronombre se utiliza como sujeto de la oración, se utiliza en nominativo. Der Mann sieht mich. El hombre me ve a mí. En cambio, cuando se utiliza como objeto directo del verbo, en este ejemplo, yo veo el hombre, que es lo visto, el hombre. Debemos aquí usar acusativo en alemán, y en lugar de decir Ich sehe der Mann, se dice Ich sehe den Mann. Ahora bien, en la canción vemos que dicen Wer hat sie gesehen, porque el acusativo únicamente genera cambio visual sobre los pronombres masculinos, por lo cual el pronombre sie, ella, se mantiene igual sin importar que sea sujeto u objeto, ya que tanto en nominativo como en acusativo se mantiene igual. Sin embargo, él, al ser masculino, sí cambia del nominativo ea al acusativo in, por lo que vemos Wer hat ihn gesehen, quien lo ha visto a él. Si les está gustando mi contenido, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que así no te pierdas cuando suba nuevos vídeos. Si estás buscando un curso para completar tu nivel básico, mi recomendación es la Academia Alemando Academy. Alemando Academy, una escuela online desarrollada por Felix Winkler, un profesor nativo de alemán que además posee completa fluidez en el idioma español e inglés. Con Alemando Academy tendrán sin duda la mejor oferta para cursos de aprendizaje del idioma alemán, contando con contactos directos y frecuentes con el profe Felix y su gato a través de la plataforma Zoom. Bist du meine Mama? Bist du meine Mama? Bist du meine Mama? Nein, du
weitergehen. Continúa la canción con otra pregunta. ¿Bist du meine Mama? ¿Eres tú mi mamá? Donde vemos al verbo sein conjugado para la segunda persona, bist. Vemos que, a diferencia de las Bi-Frage, como las vimos anteriormente, donde la pregunta comenzaba con una partícula interrogativa como wo, was o wie, el verbo permanecía en segunda posición. Sin embargo, cuando formulamos una pregunta de sí o no, el verbo se coloca en primera posición y el sujeto pasa a la segunda. Por ejemplo, en una oración enunciativa decimos Der Himmel ist blau. El cielo es azul. Pero en una pregunta decimos Ist der Himmel blau? ¿Es el cielo azul? Colocando el verbo al inicio. Seguidamente vemos la respuesta que recibe nuestro personaje. Nein, du musst weitergehen. Donde vemos que utilizan uno de los verbos modales del alemán. Por verbo modal se conocen a los verbos que modifican de alguna manera a la acción descrita por otro verbo. Tenemos en este grupo a los verbos können, poder hacer algo, zum Beispiel wir können reden, nosotros podemos hablar, o sea, tenemos la capacidad de hablar. Dürfen, tener el permiso de hacer algo. Zum Beispiel wir dürfen reden. Nosotros podemos hablar de la misma forma que el anterior, pero aquí destacando el hecho de que tenemos permitido hablar. Nadie nos impide hablar. Wollen, querer hacer algo. Zum Beispiel wir wollen reden. Nosotros queremos hablar. Sollen, deber hacer algo. Zum Beispiel wir sollen reden. Nosotros debemos hablar, pero a un modo de sugerencia o consejo, sin mucha presión. A diferencia del que vemos aquí, müssen, deber hacer algo. Zum Beispiel wir müssen reden. Nosotros debemos hablar, pero aquí sí está presente un tono de orden u obligación estricta. A nuestro personaje le dicen du musst weitergehen. Tú debes, con seguridad, con obligación, tú debes continuar caminando o debes ir más lejos. Utilizan müssen porque justamente describe una obligación. Si quieres encontrar a tu mamá, debes seguir caminando o simplemente no la encontrarás. Also, du musst. Algunas personas también incluyen a mögen, möchten, dentro de ese grupo de los modales. Pero en este video simplemente lo voy a dejar por ahí y me voy a retirar lentamente. Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Ja, bleib doch endlich stehen! Bist du meine Mama? Ja, bleib doch endlich stehen. Vemos que finalmente, luego de recorrer toda la granja, nuestro patito con déficit de atención logra encontrar a su mamá y consigue una respuesta positiva, diciéndole a su mamá, ja, bleib doch endlich stehen, donde vemos al verbo bleiben, permanecer, y al verbo stehen, estar de pie, dentro de la construcción verbal compuesta stehen bleiben, que se entiende como pararse o detenerse. El uso del adverbio endlich, finalmente, en conjunto a la partícula modal doch, le aporta un énfasis a la orden que le da la mamá al patito. Quédate ya quieto, no te muevas más. Bleib doch endlich stehen. Quédate ya quieto. Mama! Y de esa manera llegamos al final del análisis de la canción Wo ist meine Mama, tu primera canción en alemán. Si te resultó interesante, útil o simplemente divertido, comparte este video para que llegue así a más personas. Ich bin Manu und ich warte auf dich im nächsten Video von Lieberklären mit Manu. Na, tschüss!